Mis hermanos, estaba pensando en un texto que pudiese ser de mucho consuelo al finalizar este año, pero a la vez poder acercarnos ya al próximo año y tener una gran motivación como creyentes de hacer firme, como hoy leíamos, nuestra vocación y elección. Y hay un texto aquí, el texto que hemos leído hoy es un gran motivador para entender lo que es Cristo para el creyente y lo que el creyente es para Cristo. Y eso es lo que quisiera que miremos a la luz de este texto. Por lo cual, mis queridos hermanos, quisiera que reflexionemos al iniciar sobre algo, pensemos en esto. ¿Qué sucedería si un no convertido, si un no cristiano fuese llevado al cielo, a las moradas eternas, llegara allá? Pensemos, un no convertido, alguien que no ha sido lavado con la sangre de Cristo, alguien que no ha nacido de nuevo, va al cielo y llega a las moradas eternas y oyere allá las palabras del gran amor que Cristo dirige a los creyentes. Imaginémonos esto. Imaginémonos a Cristo quienes contemplan los creyentes cara a cara y un no creyente llega allá y mira el gran amor que tiene Cristo por ellos y mira las palabras de amor que Cristo les dirige a ellos. Por supuesto, no podría comprender. Él no comprendería cómo Cristo puede descubrir belleza en una raza de personas tan despreciables a sus ojos, a quienes Él tanto desprecia en lo más profundo de su corazón y menosprecia. Él podrá decir, pero ¿cómo el Señor, cómo Cristo encuentra tantas cosas bellas y les habla de esta manera a esta gente a quien yo menosprecio en lo profundo del corazón? Pero pensemos también, si un inconverso, y eso lo podemos ver casi siempre, cuando un inconverso viene a la iglesia y oye las palabras de devoción y de admiración que el creyente tiene por Cristo, cómo un creyente alaba a Cristo y manifiesta su amor por Él, el impío lo mira y por supuesto no puede comprender. ¿Cómo alguien puede darle tanta manifestación de amor a alguien a quien él no ve ningún atractivo? Él puede pensar, pero ¿cómo adoran a alguien a quien ni ven? ¿Cómo manifiestan amor a quien que él no encuentra ningún atractivo alguno? Por eso el impío no encuentra hermosura alguna en Cristo. Él no encuentra ninguna belleza en Cristo que le haga desearlo. Por eso él no puede comprender cuando un creyente eleva sus palabras de amor y de adoración a Cristo. Mis queridos hermanos, hoy quisiera que a manera de doctrina comprendamos lo que el creyente es a los ojos de Cristo y lo que Cristo es a los ojos del creyente. En primer lugar, quisiera que miremos lo que Cristo piensa del creyente, lo que Cristo piensa de él. Mira lo que dice el versículo 2. Antes de esto, mis queridos hermanos, el libro de Cantar de los Cantares, cuando habla de forma poética, es un libro escrito de forma poética en el cual se describe la relación de Cristo con su iglesia. Ese es el propósito del libro de Cantares. De hecho, el propósito de toda la Biblia es mostrar una relación de amor de Dios y su pueblo. El libro de Oseas es igual el mismo tema y el mismo énfasis, la relación de Dios con su pueblo. Por lo cual el libro de Cantares, cuando tú vayas al libro de Cantares y leas el Cantar de los Cantares, no es otra cosa sino que una manifestación poética del amor que tiene Cristo por su iglesia y del amor que tiene su iglesia por Cristo. Por lo cual, mire cómo habla Cristo de su iglesia. En el versículo 2, como el lirio entre espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Mire como el lirio entre espinos, lo que piensa Cristo del creyente. Mire como el lirio entre espinos.
sobresale aquí esta palabra espinos. De hecho, nada hermoso Cristo encuentra en el mundo. De hecho, cuando nos referimos a mundo, no nos referimos al planeta Tierra, sino que nos referimos a lo que mueve este planeta, a la concupiscencia, al pecado, a la maldad que reina sobre esta tierra. Eso es en las Escrituras el mundo. Pero Cristo no encuentra nada hermoso en el mundo. Para Él el mundo entero, sus ideologías, el mundo entero y todas las cosas que Él contiene no es nada más que a los ojos de Cristo espinos. Mire cómo dice, como el lirio entre espinos. El mundo es eso para Él, pero el creyente es como un bello lirio a los ojos de Él. Mire, tal es el creyente a los ojos de Cristo. En medio del mundo, a quien Él lo considera como espinos, sobresale un lirio. Y Él dice, como el lirio entre espinos. Así es el creyente para Cristo. Pero, ¿por qué Cristo piensa de tal manera del mundo? ¿Por qué Cristo piensa del mundo de esta forma? ¿Lo ve como espinos? Para Cristo es un campo, el mundo, lleno de cardos y de espinas a causa de la esterilidad y la falta de fruto que en él hay. El mundo no puede dar un fruto que al Señor le agrada, por eso el Señor lo ve como espinos. De hecho, eso es a razón de que la palabra de Dios, cuando le es anunciada a los hombres del mundo, es sembrada entre espinos. Es sembrada entre espinos. De hecho, la parábola del sembrador que nuestro Señor Jesucristo mismo enseñó, describe en eso, que una semilla fue sembrada entre espinos, la cual ahogó la palabra. Tú lo puedes leer en Mateo, en el capítulo 13, versículo 22, cómo describe y dice la palabra del Señor sobre cuando es sembrada la palabra entre espinos. En el capítulo 13, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hace infructuosa. El afán de este mundo. Por lo cual, cuando es sembrada la palabra en los hombres, en el mundo mismo ahoga la palabra en ellos y se hace infructuosa. Tal es el resultado de la predicación en los inconversos. Por eso el Señor no encuentra ninguna belleza en ese mundo caído del cual nos describe. Por ello, el libro de Hebreos dice que aquel mundo que produce espinos y abrojos será reprobado. Y está próximo a ser maldecido, dice, y su fin será el ser quemado. Eso es el mundo. El final de este mundo, el final de esta era, como lo describe aquí, no será otra cosa sino que destinado para ser quemado, porque es ese mundo el que rechaza a Cristo. Mire, el mundo odia a Cristo. En Juan, en el capítulo 7, versículo 7, hablando Cristo del mundo, de este mundo que es campo, que es un campo de cardos y de espinos a los ojos de Él, dice que el mundo no puede sino aborrecer a Cristo. Porque dice, a mí me aborrece, porque yo testifico de Él, del mundo, que sus obras son malas. Mundo aborrece a Cristo. ¿Por qué le aborrece? Porque Cristo testifica que las obras del mundo, lo que se mueve en él, sus ideologías y todo lo que mueve la corriente de este mundo, no es sino manifestación de un odio hacia Cristo y un rechazo a Él, y su fin será el ser quemado. Por eso Cristo no encuentra ningún agrado, ninguna belleza en ese mundo. John Bunyan, hablando y escribiendo mejor en su precioso libro El progreso del peregrino,
Él, hablando del mundo, lo describe como una feria de vanidades, donde se ofrecen todo tipo de vanidades a los hombres, que engañan a los hombres y pervierten a los hombres y corrompen aún más a los hombres, y su destino será la perdición. Pero luego agrega, aquel Señor también atravesó ese mundo, pero ningún gozo encontró en él. Ningún atractivo encontró en él. Por lo cual, mis queridos hermanos, para Cristo no hay belleza alguna. Por eso dice, como el lirio entre espinos. Ahora pensemos en lo que Cristo piensa del creyente. Como el lirio entre espinos. El creyente es, a los ojos de Cristo, como una fina y bella flor, como el lirio entre espinos. Para Él, para Cristo, los creyentes son el objeto de su más grande amor y son el objeto de su más tierna compasión. Mire, ¿cómo será el amor que Cristo tiene? ¿Cómo será el objeto de su más grande amor y su tierna compasión? Si por ellos fue a la cruz del Calvario y vertió su sangre en la cruz del Calvario, mire lo que piensa Cristo del creyente. Pero ¿por qué los ve como un lirio? Mire cómo dice, como el lirio entre espinos, porque el creyente ha sido justificado. Es la justificación a los ojos de Cristo. Es ver como aquel vil pecador a quien el Señor por su gracia le lavó con su sangre, lo justificó, lo vistió de la justicia de Cristo, hace que el creyente a los ojos de Cristo sea precioso, como un blanco lirio. No hay mancha en él. No hay pecado en el creyente que Cristo note y resalte, porque Él lo ha lavado, porque Él lo ha limpiado. Oh, mira, hermano, si tú has creído en Cristo, si ya Cristo te ha lavado con tu sangre y ya has sido justificado, es decir, hecho justo, cubierto con las vestiduras de justicia de Cristo, eres precioso a sus ojos. Piensa en eso, querido creyente. Eres precioso a los ojos de Cristo. Antes no éramos así. Antes éramos un campo estéril y espinoso. Y nuestro fin era como el fin del mundo, el ser destinado a ser quemado. Pero el Señor un día profetizó de los creyentes en el libro de Isaías y declaró de esta manera: en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. El Señor haría una obra. El Señor declaró que haría una obra con aquellos que eran espinos. Serían transformados y serían hechos como blancos lirios, como el lirio entre espinos. Así es el creyente a los ojos de Cristo. ¿Pero por qué razón? No solo porque ha sido justificado, sino también Él los ve como un blanco lirio, porque el creyente ha experimentado un cambio de naturaleza. Ha experimentado un cambio de naturaleza, han sido transformados, han sido cambiados, han sido embellecidos los creyentes. Porque antes, como hemos dicho, no eran así, pero ahora por la gracia del Señor han sido embellecidos a los ojos de Cristo. Mira lo que el creyente piensa de Cristo. Por lo cual, mis queridos hermanos, a los ojos de Cristo, el creyente luce como un blanco lirio, a pesar, mira cómo dice el texto, como el lirio, un solo lirio entre espinos, muchos espinos. Eso es porque los creyentes son pocos y débiles en este mundo. Un solo lirio entre muchas espinas. Mire, los creyentes son pocos en comparación
con la gran cantidad de espinos que hay en el mundo. Oh, muchos son los que caminan por ese amplio camino que conduce a la muerte y a la perdición. Muchos son los que atraviesan esa puerta amplia y grande que conduce a la muerte, pero el camino que conduce a la vida, como Cristo enseñó, es angosto y estrecha la puerta también que conduce a la vida. Es decir, que son pocos, dice él, los que la hallan. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, hablando de los creyentes, en Lucas en el capítulo 12 les dijo: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Por eso, aunque algunos creyentes estén en este mundo apesadumbrados por el hecho de sentirse solos, realmente están con Cristo. Y Él los ve como blanco lirio. Mi querido hermano creyente, que ya has creído en Cristo, que ya has sido revestido con la justicia de Cristo, un día serás trasplantado, tú y yo, al jardín de Dios. Y así como un jardín lleno de bellas flores que despiden miles de perfumes, así en el paraíso celestial, tú y yo y muchos otros creyentes exhalaremos una fragancia grata de alabanza al Señor. Eso es el creyente para Cristo. Es como un lirio. Ahora, por lo cual, piensa en esto, querido hermano. ¿Qué tienes tú y qué tengo yo para tomar el pecado aún y seguirnos deleitando en él? ¿Cómo vamos a tomar el pecado y llamarnos cristianos y a la vez abrazar la maldad y abrazar el pecado si ya has sido lavado con la sangre de Cristo? ¿Cómo podemos, querido hermano, siendo lirios a los ojos de Cristo, amar los espinos que es el mundo, añorar el mundo, amar el mundo, deleitarnos en el mundo, encontrar agrado en lo que al Señor es espinos? ¿Cómo podemos hacerlo? No es posible. Por lo cual, a los ojos de Cristo, el creyente es como un blanco lirio, y como un blanco lirio que despide de sí mismo una fragancia grata a Cristo. Oh, las alabanzas del creyente. Cuando el creyente eleva sus alabanzas al Señor, cuán gratas son a sus oídos. Cuánto se deleita el Señor cuando tú vienes y cantas y aclamas su nombre. Oh, querido creyente, mira lo que piensa Cristo Jesús de ti y considera esto cuando comience el nuevo año. Cada vez que tomemos una decisión, cada vez que seamos tentados por algo, piensa lo que Cristo te mira, cómo Cristo mira al creyente, como un lirio entre espinos. Así es el creyente a los ojos de Cristo. Ahora bien, si tú no has creído en Cristo, si tú aún no has creído en Él, Cristo no te mira de esa manera. Aún Cristo te ve tristemente bajo la ira de un Dios airado, bajo la ira de un Dios santo, por lo cual es necesario que nosotros entendamos lo que el creyente es a los ojos de Cristo Jesús. Ha sido revestido con la justicia de Cristo. Sabes, una y otra vez hemos hablado del Salmo 24, el cual, cuando tú lees los evangelios, terminan los evangelios y lees el libro de Hechos, capítulo 1 nos describe que Cristo ascendió al cielo, pero no nos dice qué pasó. Sabemos que está sentado en los lugares celestiales, pero ¿qué pasó cuando sus discípulos dejaron de ver a Cristo y se escondió de sus nubes porque fue llevado al cielo? Y el Salmo 24 nos describe qué fue lo que pasó. Cristo llegó allá y exclamó y dijo: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Por dentro le preguntan: ¿y quién es el Rey de Gloria que osa
en venir acá y exclamar que se abran las puertas si aquí es un lugar santo y nadie que no sea santo puede venir aquí. Y él exclama, yo, Jehová de los ejércitos. Y por dentro exclaman, ábranse las puertas y entrará el Rey de Gloria. Y entra el Rey de Gloria. De la misma manera, aquellos que son preciosos a los ojos de Cristo como un lirio, llegaremos un día a las puertas eternas y se nos dirá de igual manera, álcense puertas eternas, porque entrarán los redimidos del Señor, los que Él ha lavado con su sangre, los que están revestidos de Cristo, los que están vestidos de Él. Mira lo que Cristo piensa del creyente. Mira lo que Cristo piensa de cada uno de aquellos que ya hemos abrazado a Cristo por la fe. Ahora, en segundo lugar, quisiera que pensemos en lo que el creyente piensa de Cristo. Cantares en el capítulo 2, versículo 3 nos dice esto. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí describe lo que el creyente piensa de Cristo, lo que Cristo es para el creyente. Cristo para el creyente, mira cómo dice, es como un manzano entre árboles silvestres. Piensa en esto. Imagínate en un viajero que anda caminando kilómetros y kilómetros durante mucho tiempo y solo encuentra espinos y cardos y solo encuentra, dice aquí, árboles silvestres, pero en un momento dado encuentra un gran manzano, en el cual no solo puede protegerse de el calor, de la intemperie, de la tormenta, sino que puede tomar de su delicioso fruto y probar de él. Así Cristo es a los ojos del creyente. Así el creyente ha hallado en Cristo un manzano en quien ha tomado de sus frutos y se ha deleitado y se ha refugiado bajo la sombra de esa protección que brinda este precioso manzano. Mira lo que es Cristo para el creyente y por qué el creyente tiene en alta estima a Cristo. Mira, esto es ser cristiano, mi querido hermano. Esto realmente es ser cristiano. Ser cristiano no es alguien que ve a Cristo como algo importante en la vida, que hay que buscar a Dios, eso es de las cosas importantes de esta vida. Eso no es para el creyente. Cristo para el creyente es su todo, como un manzano. Entre muchos árboles hay uno solo. Entre muchos salvadores que el hombre quiera buscarse, solo hay un verdadero Salvador. Y eso es para el cristiano. Pero ¿por qué tiene tan alta estima Cristo a los ojos del creyente? En primer lugar, porque el creyente ha gustado de Cristo. Mira cómo dice el texto. Bajo la sombra del deseado me senté. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Los verdaderos creyentes encuentran de tan alta estima a Cristo porque han degustado de Él, han probado quién es Él, se han sentado bajo la sombra de Cristo, que es el Evangelio. Han oído que Cristo lava los pecados y se han sentado a su sombra, clamando que la sangre de Cristo borre su maldad y borre su iniquidad. Y han probado a Cristo cómo su sangre les ha limpiado. Antes ellos mismos entendieron por la gracia de Dios que estaban en enemistad con Dios, que habían ofendido a un Dios santo, pero probaron y degustaron del amor de Cristo, probaron y degustaron de la cruz del Calvario y fueron perdonados. Y el creyente sabe lo que es ser perdonado.
Por eso exclama y dice, bienaventurado. Cuán feliz es aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Cuán feliz es aquel a quien el Señor no inculpa de maldad. Y ellos, como han degustado a Cristo, ellos saben. Ellos dicen, el Señor no me culpa de maldad. Mi pecado ha sido quitado, mi maldad ha sido quitada. Oh, mis queridos hermanos, una hermana me decía un día, tengo una carga de pecado. Hay una carga de pecado en mí. Y yo le insistía y le hablaba del Evangelio. Y ella me decía, aún sigo sintiendo esa carga de pecado. Mi pecado es tan grande que no creo que el Señor me perdone este pecado. Pero un día se sentó a la sombra de este manzano, comió de su fruto, se sentó a la sombra y a la protección de él y encontró refugio sobre este firme árbol. Y un día me exclamó y me dijo, he sido perdonada. Mi pecado ha sido quitado. Tengan cuidado todos aquellos que piensan que son salvos simplemente porque tienen un concepto intelectual de lo que fue Cristo, de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No es nomás que un pensamiento intelectual. No, mi querido amigo, es necesario sentarse personalmente bajo la sombra de Cristo para ser salvo. Es necesario degustar de Él para ser salvo. Pero mira, en segundo lugar, ¿por qué razón Cristo es precioso a los ojos del creyente? Porque su fruto, dice aquí, y su fruto fue dulce a mi paladar. Es decir, todo lo que hizo Cristo, toda la obra de Cristo para ellos fue tan dulce. Y hay una versión que exclama y dice, bajo su sombra me senté con gran delicia. Cristo es tan precioso para ellos porque han probado su fruto, han degustado de él y eso ha hecho de ellos algo, el gozo cristiano. El gozo cristiano, ¿sabes? El gozo cristiano es la experiencia del creyente más grande que pueda haber. Acompáñame a Filipenses. Filipenses en el capítulo 4, versículo 4, hay una exhortación que Pablo hace a los creyentes y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este es el gozo cristiano. Y mira lo que dice el Cantares. A la sombra de este árbol me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Han comido del fruto, han comido de Cristo, de la obra de Él, y eso ha producido en ellos el deleite cristiano, que es el gozo cristiano. Mira lo que dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Esta es una palabra, este regocijaos es un verbo en un tiempo llamado imperativo, el cual es una orden en primer lugar. Ese verbo, ese tiempo verbal implica dos cosas, una orden, pero a la vez una orden continua. No una orden que se hace una vez y ya se hizo, sino es una orden continua. Por lo cual lo que está diciendo Pablo aquí es regocíjense siempre. Es una experiencia continua del verdadero creyente. Es una completa felicidad. Aquel que ha ido a Cristo, ha abrazado a Cristo, ha hallado en él una verdadera y completa felicidad. Y es un gozo, por lo cual Pablo les dice, regocíjense. No es el gozo del mundo. Mira, el gozo del mundo es un gozo falso y engañoso. Es un gozo superficial y mentiroso. Alguien lo describía como el gozo mundano, como cuando una mosca cae en un barril de miel. Es atraída por la dulzura de esa miel, pero queda ahí atrapada y muere ahí. Tal es el gozo y la felicidad que el mundo brinda.
Pero mira el objeto de este gozo. Dice, regocijaos ¿en qué? En el Señor. El objeto de este gozo está en Él. Se deleita en Él. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el único que puede dar ese gozo. No las riquezas, no las personas, no los hijos, no el matrimonio. El único que puede dar ese gozo completo, y por lo cual Pablo, con gran autoridad de un apóstol, él ordena y dice, regocijaos en el Señor. Él es el único que puede brindar este gozo. Por eso Cristo a los ojos del creyente es como un manzano. Entre muchos árboles es como un manzano entre árboles silvestres. Tal es el Señor a los ojos del creyente. Pero mira lo que dice el texto. Regocijaos en el Señor. Mira el tiempo señalado para regocijarse. Cuando esté todo bien. Cuando todo marche bien. Cuando tengas trabajo. Cuando tengas salud, regocíjate. No, dice siempre. El tiempo señalado para regocijarse en el Señor es siempre, en todo momento. David exclama y dice al Señor, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. Cuando se fingió loco en el país de los filisteos, David se regocijó en el Señor. Cuando era pastor de ovejas en lo oculto, se regocijaba en el Señor. Cuando era rey en su trono, se regocijaba en el Señor. Cuando lo persiguieron para matarlo, aún su propio hijo se regocijaba en el Señor. El tiempo señalado para gozarse en el Señor es siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, dice, regocijaos. Verso 5, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. Y mire aquí la causa, o más bien la cumbre del gozo cristiano. El Señor está cerca. En Apocalipsis, describiendo al cristiano junto con su Señor, hablando de la experiencia del creyente con su Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando ya este tiempo en este mundo de aflicción se haya terminado, cuando el creyente sea trasladado a la gloria con Cristo Jesús, a la morada eterna, la que Él mismo afirmó y dijo que ha ido a preparar morada para el creyente. En Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí está diciendo, mira el gozo supremo. Cuando Cristo esté con su iglesia, gocémonos y alegrémonos, dice. Mire, el gozo supremo del creyente está cuando Cristo venga. Pero mira lo que dice el versículo 8, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, que hay una mala traducción en la Reina Valera, realmente es lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Es con la justicia que ha sido vestido el creyente. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. No las nuestras, sino la de Cristo mismo. Por lo cual no importa, querido creyente, si el próximo año te esperan aflicciones, si supieras cuán saludables son las aflicciones, si entendiésemos cuán necesarias y saludables son las aflicciones, porque las aflicciones nos permiten participar de la santidad de Cristo, desearíamos que nunca faltasen. De hecho, el creyente puede exclamar, estas manzanas del fruto de Cristo, aunque a veces puedan ser amargas,
cuán dulces son para el paladar del creyente. Cuán dulces son para el creyente. Creyentes que a veces desfallecen, encuentren en Cristo, en ese manzano entre muchos árboles, ese verdadero alimento, porque todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. Por eso Cristo, con toda seguridad y firmeza, le dijo a un hombre que estaba siendo enfermo, perseguido: bástate mi gracia, porque su gracia es absolutamente suficiente. Si aún has desfallecido, querido hermano, siéntate bajo la sombra de aquel árbol y confórtate bajo la sombra de Cristo y encuentra en Él tu constante alimento. Pero cuán deliciosas son los frutos del Señor, que son representados como las promesas en su palabra, que alientan al creyente. Come de esas promesas. Deleítate en esas promesas. Acude a la palabra del Señor. Mira, por todo esto, cuán precioso es Cristo a los ojos del creyente. Oh, mis queridos hermanos, no se trata de multitudes. No se trata de tener miles, sino aunque sean pocos, pero que amen a Cristo. Que Cristo sea para ellos como un manzano entre árboles silvestres, tal sea Cristo, que ellos hayan experimentado lo que significa sentarse a la sombra de Cristo Jesús. Cuán precioso es Cristo a los ojos del creyente. Con cuánta razón Pablo entonces, con cuánta razón él afirmaba: todo lo que era para mi ganancia la he estimado como pérdida, y aún estimo como pérdida todo a causa de conocer a Cristo, de conocerle a Él. Cuán precioso es Cristo para el creyente. Y quisiera, en tercer lugar, darles una dirección a aquellos que puedan estar aquí el día de hoy y que no han ido a Cristo Jesús. Aquellos que aún están bajo su pecado, sean niños o sean adultos. Ve a sentarte a la sombra de ese delicioso manzano y obtendrás rico y nutritivo alimento que necesita tu alma. Ve a Cristo por la fe. ¿Cómo puedes, si se te está presentando a Cristo, cómo puedes rehusarte a no ir a Él? ¿Cómo puedes rehusarte a pensar que tienes alguna justicia que a Dios le agrade cuando no lo hay? Ve a Cristo y exclama: perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, borra mi maldad, perdona mi maldad, he pecado contra ti. Exclama: sé propicio a mi pecador. Y Cristo será refugio para tu alma. Cristo será ese rico alimento para tu alma. Por lo cual ve a Cristo. Y a ti, querido creyente, querido hermano, que ya has ido a Cristo, que ya te has sentado bajo la sombra de sus alas. Hemos hablado de lo que representa el sentarse bajo la sombra de sus alas y lo que representa en la experiencia del cristiano, que es el gozo cristiano. Piensa en esto, mi querido hermano. La falta de contentamiento es un gran pecado que arrebata el gozo. Si ya Cristo te ha lavado, si ya Cristo te ha santificado, si tienes las promesas de gracia en su palabra, pero aún así no tienes contentamiento, piensa, es un gran pecado que arrebata el gozo. Porque la falta de contentamiento manifiesta un espíritu mundano que le dice al Señor: no estoy satisfecho solamente con Cristo, necesito más cosas del mundo. Necesito más cosas del mundo. Por lo cual la falta de contentamiento manifiesta también un espíritu rebelde, porque está diciendo: no quiero esa provisión que hay en Cristo, no me es suficiente.
rechaza la provisión que Dios le ha dado en Cristo Jesús, pero a la vez también manifiesta un espíritu incrédulo porque no cree que Cristo sea absolutamente suficiente. Por eso la falta de contentamiento es un pecado muy grave en los creyentes que arrebata nuestro gozo en el Señor. Por lo cual, mis queridos hermanos, no podemos tratar de encontrar gozo en lo que Cristo considera que es espinos. Mira, mis queridos hermanos, lo que representa Cristo para el creyente y lo que es el creyente para Cristo. Por eso deleitémonos en Él. Y el año que comienza, ten presente esto. El año que comienza, ten presente lo que tú eres a los ojos del Salvador, para que vivas una vida y yo, que agrademos a Él y que honremos a Cristo. Y piensa lo que debe ser el Cristo para el creyente. Cuán hermoso debe ser para el creyente. Cuánto deleite debe el creyente encontrar en su Cristo, en su Salvador. Que el Señor nos ayude. Tenemos a su Santo Espíritu como guía. Tenemos a su Santo Espíritu que nos señala a Cristo, que nos muestra a Cristo, por lo cual busquemos siempre su gracia. Oremos al Señor en esta mañana.